La mujer que ves en pantalla es Tiffany Mead, una madre de dos pequeños que tuvo una relación con un loco psicópata que buscaba redimir su amor nuevamente. La estrategia que se le ocurrió fue cortar la garganta de su expareja hasta casi arrancarle por completo la cabeza mientras la besaba. Y aunque esto suene macabro, se pone peor. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Tito, que me escribió: hola amigo, es un orgullo ser un suscriptor de tu canal. Éxito, saludos desde Oakland, California. Muchas gracias mi leyenda, y qué mensaje tan bonito, de verdad que uno se siente muy bien leyendo mensajes como el tuyo. Gracias por estar aquí viendo los videos, por apoyarlos, por aportar tu granito de arena para que este proyecto siga creciendo, y eso lo agradezco con el alma, mi hermano. Te deseo lo mismo a ti, mucha prosperidad, y sea lo que sea que hagas en la vida, te deseo lo mejor. Te envío un gran abrazo, mi leyenda, hasta California. Te deseo una feliz semana. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez has considerado terminar con todo? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La señorita Tiffany Mead era una mujer con una fortaleza increíble, dueña de un amor tan profundo por sus hijos que pudo sobrevivir a la muerte misma, habiendo resistido a un intento de degollamiento que cambió su vida. Tiffany también era una estudiante responsable y una buena esposa. Trató de formar y mantener una familia junto a su marido, de quien alguna vez estuvo enamorada, el señor Christopher Ertman. Un hombre tranquilo y amable que se preocupaba por ella, amoroso y responsable. Ambos parecían sentir un mutuo amor, se habían enamorado y mantenían un matrimonio de 5 años. Fruto de la unión entre Tiffany y el señor Ertman, nacerían dos hermosas criaturas llamadas Noah, de 2 años, y Wyatt, de 4 años, quienes tendrían estas edades cuando ocurrió el siniestro crimen. El señor Christopher trabajaba como contratista de pintura y ganaba el dinero suficiente para mantenerse a sí mismo. Conoció a la señorita Tiffany a través de las redes sociales cuando la joven aún cursaba el último grado de la escuela secundaria. En ese entonces, poco tiempo después, Christopher era soldado del ejército. Juntos se enamoraron rápidamente y con tan solo 6 semanas de conocerse se fugaron juntos. Luego se fueron a vivir en pareja, se casaron y tuvieron a sus 2 hijos. Christopher, durante su convivencia con Tiffany, tuvo que viajar y prestar servicio militar en la guerra de Irak, por lo que al volver de regreso a su hogar ya no era la misma persona que antes. Se había vuelto posesivo e iracundo. Cualquier tontería lo ponía irritable y lo sacaba de sus casillas. Solía tener pesadillas y romper cosas cuando se enojaba, aunque supuestamente Christopher nunca levantó sus manos en contra de su esposa, a ella ni a sus hijos, ni siquiera durante sus estados más coléricos e irritables. Sí solía afrontarla con palabras ofensivas, también le gritaba y la maldecía en voz alta. Su mala actitud era constante. Luego las malas discusiones se volvieron parte de la rutina hasta llegar a la desesperación. La señorita Tiffany Mead tuvo que tomar medicamentos para la depresión durante mucho tiempo para poder tolerar a su fastidioso esposo. Finalmente se separó de él en el año 2012 luego de 5 años juntos, cansada de los tratos insensibles. La señorita Tiffany, tras la separación, se mudó a la casa de sus padres nuevamente. Junto con sus 2 hijos consiguió un trabajo formal y ganó dinero suficiente para aportar en los gastos de la casa. Al mismo tiempo estudiaba en la universidad nocturna para sacar su futuro adelante y darles una mejor vida a sus hijos, siendo una madre responsable y una estudiante comprometida al mismo tiempo. Tiffany también se había dado otra oportunidad en el amor. Era una mujer atractiva y necesitaba a una figura masculina en su compañía, también en la de sus hijos. Conoció a un joven interesante con quien se entendió muy bien, con quien empezó a salir románticamente, haciéndose de una pareja nueva con el paso del tiempo, dejando atrás su oscuro y tóxico pasado con Christopher. De todas maneras, la señorita Tiffany tenía que seguir tratando con su ex esposo. La relación no dejó nunca de ser tensa y complicada. Ambos debían encontrarse para tratar temas relacionados con sus hijos,
la alimentación, el colegio, su bienestar, por lo que cada cierto tiempo debían coincidir para hablar sobre estos temas. Sin embargo, a veces terminaban discutiendo y tratándose a los gritos. La comunicación entre ellos era tan difícil que solo podían entenderse a través de mensajes de texto para coordinar sus citas o aportes. La noche del 23 de julio de 2013, la señorita Tiffany Mead y su esposo, el señor Christopher, habrían acordado mutuamente encontrarse para hablar sobre la manutención de sus hijos, Noah y Wyatt. Chris Erdman debería entregarle a Tiffany un cheque con el dinero de la cuota alimenticia de los niños, por lo que se citaron en un lugar público. Conforme se acercaba el momento de la cita, las condiciones de la reunión cambiaron a última hora, solicitando que el encuentro fuera a una milla de la casa de Christopher, en un lugar más solitario y sin la compañía de nadie más. En esto fue muy enfático el señor Christopher en que la señorita Tiffany fuera completamente sola. No obstante, se presentó una eventualidad a último momento en el cronograma de la señorita Tiffany, por lo que no pudo dejar a su hijo Noah a cargo de alguien más y tuvo que llevarlo consigo. Envió un mensaje de texto a su ex avisándole que iría con el bebé. Los padres se encontraron en el lugar acordado, parquearon sus vehículos en paralelo, dejando un espacio entre ellos. Al bajar del auto, la señorita Tiffany sintió verdadero miedo. Su ex esposo tenía esa perturbadora mirada hacia el vacío. Justo en dirección hacia ella, soslayó que ella conocía de cuando el tipo se ponía peligroso. Sabía que cualquier cosa podría sucederle a ella y a su hijo. El señor Erdman se dirigió acechante hacia su víctima, luego la agarró con fuerza del brazo y de un empujón la trajo hacia su pecho. La abrazó con fuerza, bloqueando sus movimientos en un denominado agarre de oso. El atacante cubrió la boca de Tiffany con la mano para que no pudiera gritar, presionándola contra su cuerpo para disminuir sus fuerzas. Luego sacó de uno de sus bolsillos un cuchillo afilado con el que despiadadamente cortó la garganta de la mujer enfrente de su hijo de 2 años, quien permanecía llorando dentro del auto de su mamá. Mientras el cuchillo traspasaba la piel y le hacía sangrar el cuello a la inocente madre, el señor Christopher susurraba en el oído de su víctima las siguientes palabras: "Shh, no grites, mantén la calma, sabes lo que quiero, dilo". Entonces la señorita Tiffany Mead respondió obligada: "Te amo y volveré contigo". Luego juntos se besaron mientras la mujer aún se desangraba por la garganta. Christopher trató de calmar la situación y le pidió a su ex esposa que entrara al auto y que esperara mientras hacía una llamada. Se comunicó personalmente con el 911 y le indicó a Tiffany que mintiera por él, que ella misma se inculpara de un intento de querer poner un punto final a su vida solicitando ayuda. Tiffany Mead dijo a la operadora que ella misma trató de terminar con su vida y luego pasó la bocina al señor Erdman, quien pidió asesoría médica con un tono de voz sospechosamente sereno, demasiado calmado para la contingencia. La operadora le indicó a Christopher Erdman que se despojara de su camiseta y la usara como torniquete para tratar de contener la hemorragia mientras llegaban los paramédicos y la policía a su casa. Luego el señor Erdman obligó a la señorita Tiffany a marcharse del lugar e inventar una historia creíble para la policía. La mujer accedió a todas las peticiones de su agresor sin rechistar para tratar de defender a su hijo, quien todo el tiempo estuvo presente. Luego los ex esposos subieron a los autos y salieron de la escena del crimen. En el camino, Christopher arrojó el cuchillo por la ventana de su carro, deshaciéndose del arma manchada. La señorita Tiffany Mead fue trasladada al Hospital Regional de Ogden. Allí los doctores sospecharon de un intento de homicidio, descartando la idea del atentar contra sí misma casi que de inmediato. Debido a las evidencias marcadas en la cicatriz, la herida resultaba ser demasiado profunda. Un poco más de presión y la mujer se hubiera decapitado sola, lo cual médicamente no tiene mucho sentido. Luego la policía acudió al hospital e indagó si de verdad todo se trató de un intento de lastimarse consciente o no. Luego de que los investigadores le pidieran al señor Christopher salir del cuarto de recuperación de su ex esposa,
para oír la versión de Tiffany en privado, cuando la joven descubrió que por fin estaba lejos de su agresor y que habían detectives de la policía con ella velando por su seguridad. Cuando se enteró que su expareja, quien se mantuvo siempre aferrado a ella como una calcomanía, ya estaba lejos, ella confesó que fue su exmarido quien trató de matarla, que tuvo que mentir para sobrevivir y salvaguardar la vida de su hijo, que tuvo que aguantar mucho dolor pidiendo a los agentes que por favor la cuidaran y mantuvieran a Christopher lejos de ella y de sus hijos. Christopher Earman fue detenido por sospechas de asesinato e interrogado por los agentes de la policía. El tipo insistía en la versión de que su ex trató de quitarse la vida, que fue él quien le salvó la vida. Sin embargo, prevalecían las dudas durante el interrogatorio que se le realizó. El hombre nunca preguntó por el estado de salud de su ex esposa o por sus 2 hijos, lo que levantó aún más sospechas en su contra. El arma del intento de homicidio no fue localizada en el barranco donde presuntamente fue arrojada, ni por el sector que recorrieron los autos. Se usaron detectores de metales, perros de rastreo y personas de búsqueda. Aún así, no hubo éxito en el rastreo. Sin el arma como evidencia, ambos testimonios se invalidaban, teniendo más fuerza la primera versión, por lo que aunque Christopher estaba arrestado temporalmente, sin una acusación formal no podrían iniciar un proceso jurídico en su contra, ni mantenerlo mucho tiempo en prisión. Probablemente volvería a atacar o hacer daño a su expareja. Por esa razón, los detectives buscaron evidencias claras para incriminarlo. Analizaron sus llamadas telefónicas, interceptando varias, en particular donde mencionaba a un sujeto llamado Raymond, a quien estaba buscándolo con insistencia. Al indagar sobre ese tal Raymond, la policía descubrió que el tipo era un preso que compartió celda con Christopher, quien presuntamente podría tener información al respecto del ataque contra Tiffany Mead. El señor Raymond había sido arrestado por venta de metanfetaminas y estaba bajo libertad condicional. El tipo aceptó hablar frente a una cámara, confesando que estuvo varios días en la cárcel junto al señor Earman, quien le admitió su culpabilidad de haber cortado el cuello de su ex esposa. Christopher Earman también le pidió a Raymond que redactara una carta donde fingiera ser su esposa. En el documento supuestamente Tiffany admitía haberse tratado de quitar la vida ella sola. El señor Earman también preguntó a Raymond si tenía conexiones de la cárcel afuera de ella para poder terminar con la vida de su ex esposa de una vez por todas, pagando dinero en efectivo por el homicidio. Raymond dijo que conocía a la persona indicada que le ayudaría con aquel asunto, buscando a un asesino a sueldo. Que el señor Christopher pensara contratar a un asesino para terminar con la vida de su ex esposa era un crimen que probablemente, teniendo en cuenta sus antecedentes y las circunstancias de su caso, podrían darle cadena perpetua o mantenerlo en la cárcel por algunas décadas. Por lo que luego de advertir a Tiffany sobre su vida en riesgo, los investigadores planearon una estrategia para poder atrapar a Christopher confesando sus delitos, aceptando directamente querer matar a su esposa. Los detectives a cargo del caso orquestaron una llamada telefónica y de video, una videoconferencia entre Raymond y Christopher desde la cárcel con la excusa de que solo se querían saludar. La intención principal era hacer que el señor Earman declarara en cámara que había mandado a redactar la carta falsa de su esposa con Raymond y que quería confirmar el negocio del asesinato pago. Sin embargo, ambos presidiarios sabían que la llamada estaría siendo grabada y monitoreada por guardias de seguridad debido a las condiciones del penal. Los reclusos hablaron en clave todo el tiempo durante la llamada, sin mencionar palabras directas y haciendo alusiones entre metáforas y palabras con doble sentido.
se logró confirmar en ese sutil lenguaje de insinuaciones que el señor Erdmann había pagado a Raymond por redactar una carta haciéndose pasar por Tiffany, admitiendo su delito, pero no confesó en ninguna parte el tema del asesino a sueldo. Luego el recluso cómplice trató de chantajear a los detectives exigiendo reducciones en sus propias penas para continuar, o de lo contrario diría a Christopher todo lo que estaban conspirando en su contra. El recluso fue trasladado a otra prisión. Con la ayuda de un policía infiltrado que se hizo pasar por el asesino a sueldo, los investigadores lograron emboscar a Christopher en plena negociación ilegal. Previamente, los detectives avisaron a Tiffany de su plan y la fotografiaron en varias tomas a la distancia, con bolsas de supermercado y caminando por su barrio, como supuestas evidencias de un seguimiento meticuloso orquestado como trabajo de campo por el falso asesino, quien nuevamente se encontraba con el señor Erdmann por videollamada para enseñarle las fotografías y verificar que su víctima fuera la persona correcta. Sin embargo, el policía infiltrado tenía las sospechas de que el soplón ya había avisado de la trampa al sospechoso. El falso asesino se citó con Christopher por videollamada. Allí entre códigos hablaron de los honorarios por el asesinato, acordando $5,000 como paga, dejando notar con más claridad la negociación de un delito a pesar de las palabras clave, señalando a la víctima en las fotografías cayendo en la trampa preparada. Tras llegar a un acuerdo con la policía, el señor Christopher confesó que asumiría la culpa por el intento de homicidio, argumentando que no estaba en su sano juicio y que no era una persona peligrosa. El acusado permanece tras las rejas sin derecho a libertad condicional, luego de que una juez considerara que aún es un riesgo potencial para su exesposa y para sus hijos, quienes viven atemorizados por una posible venganza. La próxima audiencia sobre el caso está programada para el mes de junio del año 2029. De confirmarse su participación en el intento de asesinato, Christopher podría pagar entre 6 años de prisión hasta una cadena perpetua por sus acciones criminales. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que desde luego tú y yo nos veremos en el próximo caso.